Segundo de Reyes capítulo 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mata y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rinón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rinón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Hasta ahí, mis hermanos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, dando gracias al Señor Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Les quiero predicar, mis hermanos, de el tema que quiero titular: el Dios que convierte las desgracias en bendición. El Dios que convierte
las desgracias en bendición. Este hermoso relato que tenemos aquí es un relato antiguo, pues estamos hablando de los inicios de la constitución, de la formación del imperio sirio, que fue un imperio mundial, el primer imperio mundial que hubo. Hubo algunas grandes culturas como la egipcia y la mesopotámica, pero el primer imperio que se formó por toda la tierra conocida fue el imperio de los asirios al norte de Israel, y nos estamos remontando al siglo VIII, más o menos, antes de Cristo. El relato nos muestra, mis hermanos, la tragedia de dos personas que inexplicablemente, como nos pasa muchas veces, mis hermanos, en la vida no es explicable, porque la vida es una aventura y estamos viviéndola cada día. Vivimos circunstancias diferentes, y muchas veces, mis hermanos, uno no se explica cómo le pasan cosas trágicas a la gente de Dios. Porque la primera tragedia que encontramos aquí es la de una muchacha, y era una muchacha israelita que fue raptada por los ejércitos asirios. Para que tengan más o menos un contexto de esto, los grandes ejércitos tenían épocas, sobre todo en época de verano, en la que ya estaba ya la cosecha ya hecha, en la que salían a merodear, a llevarse el ganado, a llevarse las cosechas de los pueblos débiles, y de esa manera se enriquecían. Entonces salían y se llevaban no solamente los animales, sino se llevaban las personas para venderlos como esclavos, porque era un gran negocio en aquel tiempo, ¿verdad? La cuestión de los esclavos era una economía que se fundaba en la esclavitud. Entonces salieron los ejércitos de Siria, ejércitos prepotentes, con armas poderosas, con carros, se llevaban lo que hallaban, y dentro de lo que se llevaron a una muchacha. Era una muchacha de Dios, hermanos. Era una muchacha de fe. Y seguramente, hermanos, miren, en Israel, una de las cosas que siempre la cultura hebrea ha mantenido es la instrucción espiritual de su gente. Porque el Señor les había ordenado: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y las clavarás en los postes, las pondrás en los dinteles. O sea, la palabra siempre meterse por todos los medios en la conciencia de la gente. Así que eran personas, hermanos, con un nivel espiritual elevado, conocedores de la palabra del Señor, por supuesto. Si le hubieran preguntado, hermanos, a aquella muchacha por qué le pasó eso, no hubiera tenido explicación. Porque el Señor no explica, hermanos, no nos da explicaciones sobre sus planes que tiene con nosotros en la vida. Sí. Imagínense que a Job le hubiera dicho: ¿sabes qué, Job? Satanás ha venido a calumniarte, y me comprometí con él de que te voy a dejar en manos de él, pero no te preocupes, no te preocupes, mira, te va a pasar esto, pero no va a llegar a más, ¿verdad? Y no le dio explicaciones. Así, hermanos, pasó la tragedia con esta muchacha. Si le hubieran preguntado a sus papás, de la misma manera, mis hermanos. Pero tenemos, hermanos, este ejemplo de esta tragedia, porque sale, hermanos, lo peor que le puede pasar a un ser humano es caer en el estado de esclavitud. El esclavo, hermanos, dejaba de ser persona para convertirse en cosa. Ya no era, ni siquiera conservaba su nombre, sino era el esclavo de. Los hijos del esclavo, pues no eran hijos de él, sino hijos del amo. Era una condición terrible, mis hermanos. Pero sin embargo, déjenme decirles una cosa: que pese a esa terrible tragedia que cayó sobre aquella muchacha inexplicablemente, sin embargo, ella no dejó su fe
en su Dios. Ella hubiera pensado, bueno, pues tanto servirle a Jehová y mira con lo que me paga. Ella hubiera pensado, a lo mejor es más poderoso Rinón, allá el Dios de los sirios, que el Dios de los hebreos. O se hubiera decepcionado, mis hermanos. Miren, a veces es tan frágil nuestra fe, ¿verdad? Que por cosas triviales, por cosas pequeñas, muchas veces abandonamos la fe en el Señor. Y esta muchacha, hermanos, mantiene su fe. Y miren ustedes, en lugar de quejarse, pues le había cambiado la vida totalmente. Pero en lugar de quejarse, ¿qué es lo que hace? En lugar de fijarse en sus problemas, se fija en los problemas del prójimo. Sí, mis hermanos. En lugar de que hubiera dicho, pobrecita de mí, cómo sufro, ¿verdad? Esta tierra es una tierra maldita, ¿verdad? Hay gente que no conoce a Dios. No, nada de eso. Comenzó a fijarse que había gente que sufría más que ella. Porque así es, mis hermanos. El sufrimiento de un cristiano no es comparable al sufrimiento de la gente que no conoce a Cristo. Porque el que no conoce a Cristo, mis hermanos, no tiene anclas, no tiene luz, no tiene dónde apoyarse, no tiene esperanza, mis hermanos. No tiene esperanza. Para él solamente existe un destino, es la muerte. Eso es todo. Y por eso, en lugar de ponerse a lamentarse, mis hermanos, fue y llevó un mensaje de esperanza. Se dio cuenta que allí en la casa a donde llegó había todo menos la vida. Se le estaba consumiendo la vida. Aquel hombre que, aunque era muy grande, aquel hombre que daba miedo cuando traía el uniforme, pero daba lástima cuando se lo quitaba. La lepra, mis hermanos, lo estaba consumiendo. Miren, la palabra lepra que tenemos aquí apareció por primera vez en el idioma español con la versión Reina Valera. La versión Reina Valera, hermanos, se escribió en el siglo XVI. Y en ese tiempo no había cura para la lepra. Así que cuando se escribió por primera vez esta palabra, grande pero leproso, uy Dios, qué terrible. Ahora no nos asusta tanto la lepra, pero cuando se escribió por primera vez el concepto, sí, porque las poblaciones se acababan por la epidemia de la lepra. Pero leproso. Pero la muchacha, mis hermanos, llevó un mensaje de esperanza. Si mi Señor va y le pide al profeta que está en Samaria que lo sane, Él lo va a sanar de su lepra. Oigan ustedes, qué grande mujer, hermanos. Qué grande mujer. Miren, que yo sepa, Eliseo no tenía en su casa un sign, un anuncio que dijera especialista en lepra. Y que yo sepa, no había leprosos haciendo fila como si fueran a las tortillas para que lo sanara. Pues dijo Jesús que muchos leprosos había en Israel y solamente uno fue sanado. ¿Cómo puede una persona dar esa palabra? Necesita tener mucha fe. Sí, solamente así la puede dar. Y arriesgarse, mis hermanos, porque miren, encendió la esperanza de aquel hombre. Pero si hubiera sido falsa la palabra de la muchacha no vive para contarlo.
lo hubieran castigado con la pena de muerte. Pero ella tenía fe, mis hermanos, de que son cosas, hermanos, que solamente el Espíritu Santo pone en el corazón de nosotros y que debemos de estar dispuestos, listos, hermanos, para que cuando el Señor nos enseñe, ¿verdad?, nos dé la chispa de la fe, no tengamos miedo, porque el Señor cumple la palabra, ¿verdad? Nos toma la palabra cuando nosotros podemos darla con fe. Nosotros llevamos mensaje de vida, hermanos. A las personas no importa la condición en que se encuentren. Con cuánta razón decía el poeta: muchacha anónima, que encendiste la fe del general. Aquel hombre que sufría lentamente, cuyo nombre prominente era Naamán. Por desgracia te arrancaron de tu casa. Por fortuna te compró aquel oficial. Son caminos misteriosos que se enlazan en el ámbito de lo espiritual. Tu corazón de oro fue tu guía en aquel giro de la vida y el destino. Olvidaste tus lágrimas vertidas por limpiarlas de Naamán, aquel gran sirio. Tu espíritu empató con el profeta sin importar la edad ni la distancia. Magna combinación de siervo y sierva que en sintonía del espíritu trabaja. Fuiste llave que abrió puertas en Siria a dos profetas de gran notoriedad, a Eliseo y al gran profeta Elías, que a ungir reyes los comisionó Jehová. Muchacha anónima, Cristo te reivindica al referir el ejemplo de Naamán como ejemplo de fe que purifica, que tú encendiste para gloria de Jehová. Muchacha anónima, gloria a Dios. Sí, de esa gente necesitamos ahora, de esa gente grande, hermanos, de esa gente bella. O sea, aquella muchacha no solamente era bella por fuera, ella era bella por dentro, sobre todo porque era una muchacha de fe. Da la palabra, mis hermanos, y Naamán era un hombre que, aunque no conocía a Dios, tenía fe, hermanos. Miren, el hombre fue diseñado por Dios de una manera maravillosa. Potencialmente lleva en su ser la capacidad para creer. Por eso el Señor, cuando andaba en su ministerio terrenal, se encontró con algunos casos de gentiles que fueron a Él pidiendo alguna sanidad, y cuando el Señor los sanó, dijo: ni en Israel he encontrado tanta fe. Esto, hermanos, enciende la fe de aquel hombre. Y como Israel estaba bajo el yugo de los asirios, pues entonces dijeron: pues está bien, ¿verdad? Fue Naamán y le dijo a su señor, al rey de Siria: ¿sabes qué? Acaba de decirme que en Samaria hay alguien que me puede curar de la lepra. Y el rey mandó cartas, y miren las cartas que le mandó. No le mandó diciendo: cuando lleguen a ti estas cartas, si eres tan amable, si le place, ¿verdad? Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que le sanes de su lepra, y punto. Y miren, hermanos, en la vida cristiana, una de las cosas más terribles que le pasa al ser humano es que a veces no desarrolla el discernimiento espiritual. En la vida nosotros vamos desarrollándonos, hermanos, en muchas cosas. Por ejemplo, este rey, el rey de Israel, el rey Jorán, tenía mucha colmillo para captar las cuestiones políticas.
Porque si ustedes se fijan, cuando leyó las cartas, se rasgó los vestidos y todos se quedaron diciendo: ¿qué pasó? Mira lo que dice. Les dice a sus oficiales: me manda a alguien para que lo sane de su lepra. ¿Cómo se le ocurre que yo lo voy a sanar de su lepra? ¿Qué significa esto? ¿Qué se trae entre manos el rey? Pues se trae entre manos que me está pidiendo lo imposible para echarme el ejército encima y tener pues un motivo, ¿verdad?, de que me pidió algo que no hice, y entonces se viene el ejército. Él sabía pues que era. Pero una cosa, mis hermanos, es lo que se mueve en el mundo natural, y otra cosa es lo que se mueve en el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual, hermanos, solamente lo entiende quien ha nacido de nuevo y quien está conectado pues con el Espíritu Santo. Pues si no está conectado no lo va a entender. Por eso a veces tenemos muchos problemas en las iglesias, hermanos, porque Satanás juega fácil con los sentimientos de los hermanos. Y mira, ya no te saludó aquel hermano, quiere decir que no te quiere. Y si no te quiere, ¿qué estás haciendo aquí en esta iglesia? Cuando ya llevaba un buen nivel de crecimiento y probablemente iba a llegar a un buen liderazgo en la iglesia, y ahora, pero Satanás quiere descarrilarlo. El éxito de los grandes hombres de Dios, hermanos, era entender la voluntad de Dios. Miren, el ser humano es como, hagan de cuenta, como un radiecito de esos el que había antes, que le ponía la antena para que agarrara la estación. Si la antena no le funciona, va a tomar camino equivocado, porque va a agarrar otras ondas, literalmente, así como dicen los muchachos. Pues va a agarrar otras ondas, no agarra la onda del espíritu. Por eso la gente que tiene afinada el discernimiento espiritual, aunque se tarde en tomar decisiones, pero toma decisiones sabias y correctas. Y aunque muchas veces la gente en un momento a su lado no lo entienda bien, pero luego el Señor da testimonio de que se tomaron las decisiones correctas. Así que, mis hermanos, pues miren, gracias a Dios que ahí estaba el profeta, y por lo visto el profeta estaba olvidado. Mire, hermano, cuando un pueblo abandona al hombre de Dios, al hombre que Dios puso frente a ustedes, esto es peligroso, mis hermanos. Ahí estaba el profeta, pero estaba olvidado. Él fue el que le dijo al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel, ya que ustedes no saben, ¿verdad? Y el rey dijo, como dicen los políticos, ¿verdad? Y qué bueno que me quitó la papa caliente, ¿verdad? Sí. Qué bueno que me quitó la papa caliente, así ya no va a recaer sobre mí la culpa, sino va a recaer sobre el profeta. No pudo. Le hizo la lucha, pero no pudo. Y, hermanos, Naamán era un hombre que tenía fe, pero la fe necesita crecer, hermanos. La Biblia dice que si tenemos fe como un granito de mostaza, podemos hacer cosas extraordinarias. Pero el granito de mostaza, hermanos, es grande no porque está chiquito, sino porque tiene la posibilidad de crecer. Así que si usted tiene fe como un granito de mostaza, tiene la posibilidad de que esa fe crezca, pero tiene que ser sometida a prueba. Y llegó Naamán, ¿verdad? Le dijeron que allá está el profeta, y seguramente, hermanos, pues miren, los hombres de Dios nunca hemos sido gente de dinero.
la gente que nos ve de fuera, que nos ve de traje, que nos ve de corbata, piensan que tenemos mucho dinero. Y hay mucha gente que dice: yo quisiera ser pastor pues para agarrar mucho dinero, ¿verdad? Pero dice el hermano: y éntrele, ¿verdad? Para que vea, ¿verdad? Pero seguramente que Eliseo no vivía en un barrio exclusivo. No vivía en Beverly Hills, se llama el exclusivo de San Diego, o de aquí no sé cómo se llame. Pero no, seguramente que no vivía en un barrio exclusivo, ¿verdad? Como todos los hombres de Dios, de vida modesta, allá al otro lado del arroyo, al otro lado de la vía, ¿verdad? De los traques. Y allá llegó el séquito. Fíjense, los carros solamente los tenían los imperios en aquel tiempo. No se conocían carros allí. Así que era una gran novedad que va llegando el Señor con su carro y sus caballos. Y viene la prueba grande para Naamán. Anda y lávate 7 veces. Y eso le pegó duro a Naamán. Le pegó duro porque él, hermanos, estaba acostumbrado a los honores. Era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Siria. Hagan de cuenta como ahora de Estados Unidos. Y sale alguien que ni siquiera quiere salir a recibirlo. No, pues eso. O sea, eso es un golpe mortal, hermanos, al ego. Muchas veces en la vida cristiana, hermanos, no crece uno, porque aunque se haya convertido y tenga 30, 40 o 50 años de convertido, el ego no se ha reducido. El ego está muy grandote. Y entonces ese ego, hermanos, es lo que impide que la persona pueda ser humilde. Y sufrimos mucho, hermanos, porque el ego es muy sensible. Con cualquier cosita que le mueva a usted, pues sufre mucho. Y por poco y se regresa Naamán leproso, porque esa era la parte que le tocaba a él. De que Dios tenía poder para sanarlo, lo tenía, pero había algo que tenía que hacer él, y ese algo era precisamente, mis hermanos, humillarse, reducir el ego. En la medida en que la persona pueda reducir su ego, hermanos, va a disfrutar de muchas bendiciones de Dios, y Dios lo va a usar poderosamente, mis hermanos. Pero el hombre estaba acostumbrado a los honores. Miren, el ser humano, hermanos, el ser humano es muy variable en su manera en su ser, en su manera de ser. No se siente igual si trae $100 en la cartera a que tenga $100,000 en el banco. Se siente diferente. Y no se siente igual, mi hermano, a que usted tenga una iglesia de 30 miembros, a que tenga una iglesia de 3,000. Los pastores se siente diferente. No es lo mismo, no se siente igual que el hermano tenga nivel de primaria, secundaria, preparatoria. Pero si es profesionista, usted va y le habla al profesionista y dice: no, esas teorías ya me las sé. Esas las estudié desde que estaban en la escuela. Y si es abogado, si es médico, si tiene un doctorado, no olvídese, hermano, ya. Pues ese hombre andaba en las alturas. Así que, hermanos, es un milagro. Gracias a que tenía siervos que estaban acostumbrados a nadar en esas aguas, ¿verdad? Que estaban acostumbrados a nadar, ¿verdad? A volar a ras de suelo.
Una vez leí un filósofo que escribía acerca de Pablo y dice: admiro mucho a Pablo porque es un hombre que se codeaba con los grandes filósofos de Grecia. Dice, pero también sabía volar a ras de tierra y allá no lo podían seguir los filósofos porque ellos no sabían volar así. Hermanos, y sus siervos lo convencieron porque sus siervos eran humildes. Cuando la gente anda arriba en las cosas, en la riqueza, hermanos, en la fama y en todo eso, batalla más que cuando la gente vive en la humildad, porque muchas veces la humildad lo hace que se acerque a Dios. Por eso dice la Biblia que a los pobres es anunciado el reino de los cielos. O sea, tenemos más posibilidades. Pero otro problema grave, hermanos, que tenía Naamán, y ese es otro problema que nos asalta también a nosotros, es que Naamán tenía la expectativa de que Dios hiciera las cosas como a él se le ocurrió que deberían de ocurrir. Él y nosotros siempre tenemos una expectativa de cómo van a pasar las cosas, cómo va a resolver Dios nuestro problema. Ese es un problema grande, hermanos. El Señor dice: vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como está el cielo, de lejos el cielo de la tierra, así hay la distancia entre lo que ustedes piensan y yo pienso. Porque dice Naamán que él decía: yo creo que va a salir. Dice, yo pensaba para mí, ustedes ya le vimos el relato, yo pensaba para mí saldrá él. Y luego levantará su mano, invocará el nombre de su Dios, luego con la otra tocará la lepra y la lepra sanará. No olvides, hermano, cuando usted quiere meter a Dios en la casilla de sus expectativas, ese va a ser un problema muy serio. Hay que dejar que Dios haga las cosas como Él quiere hacerlas, hermanos. Y verá cómo el Señor lo va a sorprender, como sorprendió a Naamán. El asunto era sencillo: anda y lávate 7 veces. Mire, mi hermano, Dios puede hacer las cosas como Él quiere. ¿Ustedes creen que era difícil para el Señor decirle a Eliseo: sal y haz las cosas como él piensa que se van a hacer para que no le llegue el sentimiento? No. Él hubiera podido sanar con la sola palabra, ¿verdad? O ponte este remedio. Pues ¿se acuerdan ustedes que al rey, fue el rey Ezequías al que le dijeron que se pusiera masa de higos? ¿Se acuerdan? Cualquier remedio, hermanos. Sí. Pero ve y lávate 7 veces. No 1, ni 2, ni 3, sino 7. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el hombre, como decimos los mexicanos, era duro de pelar. Sí, traía el ego muy grande. Cuando él fue y se zambulló una vez, le quedó la esperanza de que quedaban 6. Cuando él fue y se zambulló otra vez, dijo: bueno, quedan 5. Cuando él fue y se zambulló otra vez, bueno, quedan 4. Oigan ustedes, pero ¿qué pasaría cuando se zambulló la 6ª vez y estaba igual? Seguramente que cuando se zambulló la última vez, se zambulló con temor y temblor, diciendo: si ya no sano en esta vez, se acabó toda esperanza. Eso es lo que quería el Señor, hermano: angustiarlo gradualmente, hasta que llegara al punto, así como dijo el Señor por medio del profeta Jeremías 29:14: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué me buscaréis? Con todo
vuestro corazón. Y el hombre no podía creer lo que estaba viendo cuando salió. No solamente salió sano de su lepra, salió convertido. Porque regresó. Después de que no quería meterse al lodo del Jordán, regresó a llevarse una carga de tierra. Y miren, la tierra de Israel pues es como la tierra de Zacatecas, de semidesierto. Bueno, pues aunque sea me voy a llevar a esta tierra para levantarle un altar al Dios que me sanó. Hace mucho tiempo, hermanos, cantábamos un coro muy bonito. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Si tú te lavas en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo te puede limpiar. Este pasaje, cuando se tradujo, la primera traducción que tuvo este pasaje, lo tuvo del hebreo al griego. Se hizo una versión griega del Antiguo Testamento que se llamaba Septuaginta, versión de los 70. En la próxima clase que les voy a dar vamos a ver esa materia, ¿verdad? La Septuaginta. Y cuando los traductores, los rabinos judíos tradujeron la palabra lávate, ¿saben ustedes cómo la tradujeron al griego? Baptízate. La palabra bautizo, así la tradujeron. Por eso es cierto que si tú te lavas en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo te puede limpiar de la lepra del pecado. Y te puede, mi hermano, ¿verdad?, dar no solamente la salud física, sino la salud espiritual. Eso es lo que estamos predicando, hermanos, en nuestros púlpitos, en nuestras iglesias. No estamos predicando otra cosa que no sea la vida que Cristo nos trajo a través de su sangre preciosa. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y oren por nosotros. Regresamos esta semana para Zacatecas para que el Señor vaya en nuestro viaje.